Y ahora sí llegó el momento de ella, de la columna de Soledad Gori, que nos va a contar si la pandemia terminó o no terminó, ¿no? El gobierno ya decretó que a partir del 1 de octubre fuera barbijo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ahí me gusta que empecemos así, fuera barbijo. Bueno, en verdad fuera barbijo no, porque el punto es que, como siempre, y hemos visto toda la pandemia, hay interpretaciones erróneas de la información. Si uno la escucha a la ministra de Salud, a Carla Bisotti, que es un placer realmente escucharla porque es muy buena comunicadora además, lo dice claramente, el barbijo no va o puede no ir, porque en realidad es que se saca la obligatoriedad al aire libre, y cuando uno va solo, caminando en circulación, o cuando está con su familia, su burbuja, ¿no? Entonces, ¿cambia mucho la cuestión? No, no cambia mucho. Es simplemente entender cuándo sí y cuándo no. Obviamente que en todo el resto de las situaciones, aún al aire libre, con personas que no son de nuestra burbuja y están cerca, hay que tener el barbijo puesto. Entonces, también está bueno traer eso porque me explotó el celu de preguntas, pero ¿cómo? Ahora el barbijo ya no, pero ya me había acostumbrado. El que no quiere usar el barbijo, el que nunca quiso usar el barbijo, ahora escucha esto y lo va a tomar a rajatabla. Ese es el problema. Sí, y también hay muchos que no lo usaban, pero ahora lo quieren usar porque, bueno, hay que ir al revés de la psicología inversa. Bueno, el punto es por qué se flexibilizaron, ¿no? La idea es, bueno, la pandemia obviamente no terminó, pero tenemos un buen escenario, podemos decir que la situación epidemiológica es buena y por eso es que vienen las flexibilizaciones. Se basan justamente en eso, que creo que lo que faltó fue comunicar estas buenas noticias, no en este tiempo. Soledad, antes vos vas a seguir, yo sé por dónde vas, pero para que quede claro, el análisis que vos haces para decir que es bueno o mala es en datos científicos. Datos científicos, bueno, es lo que traje, eso es lo que vas todos a contar los porcentajes, ahora. Claro, es buena, tal cual. Es buena porque decís. Es buena porque hace 17 semanas, 16, 17 semanas que bajan los casos, ¿sí? Lo que teníamos de valores, el último más bajo lo tuvimos en febrero y eran 6.000 casos diarios y hoy estamos en menos de 1.700. Claro. ¿Sí? Bajó llegó a 1.700 ¿de dónde, Sole? ¿De 40 y...? Sí, teníamos 40 y pico de miles. El peor momento fue en mayo, ¿no? Más o menos abril, mayo, sí, por ahí, que fue cuando se volvió a cerrar un poco más todo. Pero el punto es comparar los puntos más bajos, pero antes del pico o después del pico. Digo, ahora que ya pasó el pico podemos decir que realmente pasa, ¿no? Ahí podemos verlo en el gráfico. Justamente no es lo mismo hablar de la cantidad de casos antes de que arranque un pico o después. Digo, la cantidad de casos es la misma, pero cambia muchísimo que tenemos 16 semanas consecutivas de bajada. Entonces, y no solo, a ver, ¿por qué hay bajada? Porque la gente se comportó bien, sí, es una de las posibilidades, obviamente, pero también que aumentó muchísimo la vacunación. Claro. Aumentó muchísimo en este último tiempo. Hay varias razones de por qué hoy quizás nosotros, hay muchas que son hipótesis basadas en evidencias obviamente y que no están todavía confirmadas, pero la realidad es que hoy tenemos esa situación epidemiológica, pero obviamente que hay que estar atentos. Hay algunas medidas que hay que tener mucho cuidado y hay que ir viendo cómo se comporta la población, porque de vuelta todo va a depender de nosotros, nosotres, de cómo nos cuidemos, más que nada cuando ingresemos al país. Por ejemplo, el tema de la apertura de fronteras, eso asusta un poco. Total. Va a haber que ver cómo se lleva a cabo. El tema de los aforos también completos, ¿no? O sea, de no tener aforos, digo, en lugares cerrados, ¿no? Que también quizás tenga que ver con medidas económicas y muchas otras razones que a mí me exceden, pero el punto es que sea controlado, que los protocolos existan y que se cumplan. Sí, no hay que bajar la guardia, ¿no? No hay que bajar la guardia. Individual, hay que mantenerla. Y creo que aprendimos en todo este tiempo qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no, dónde está el mayor riesgo y dónde no lo está. Entonces, el barbijo sí. El barbijo sí, quiero que quede claro, o sea, todos queremos al barbijo, es algo que aprendimos ya a usar, solo que, bueno, podemos estar en un lugar abierto con mi burbuja y tengo que sí o sí tener el barbijo puesto y no, bueno, ahí podríamos distendernos un poco los casos. O si vas caminando solito por la calle. Si vas caminando solo, que hay mucha gente que empezó a hacer actividad. Mientras no haya aglomeración, digamos. Claro, por eso, o sea, vas caminando... por el bosque de Palermo, está repleto de gente que pasa a tu alrededor, bueno, ahí ponete el barbijo. Claro, lo importante es que se entienda eso, porque muchos decían, pero voy caminando por 11, hay un montón de gente, me choco con gente y voy sin barbijo. No, claramente, ponete el barbijo, está perfecto que se lo pongan. O sea, acá el punto es otro, creo que hay que ir aprendiendo eso, como me parece mucho más peligroso, digo, esto, tener el cuidado dentro de un lugar cerrado, que se cumpla la ventilación cruzada, importantísimo, y que quizás no se comunicó tan bien, o esa parte es la que menos se entiende, menos se conoce, y más que el barbijo al aire libre, ¿no? Porque sabemos que al aire libre el riesgo es menor. Entonces, con esto no es
salgan y hagan lo que quieran, porque la idea es poder seguir teniendo este descenso de casos cada vez más, mientras que sube la vacunación, uno baja, el otro sube, y bueno, que dentro de todo podamos llegar a una nueva normalidad, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia. Atentos y vigilantes, ¿no? Sería. Atentos, pero bueno, es un respiro, y está bueno también eso que uno, que se comunique, que se pueda ver que hay una salida en algún momento. Una luz al final del túnel. Totalmente. Esperemos que esto sea así, como dijimos, a no bajar la guardia. Esperemos. Llegamos al final del programa. ¿Cómo se sintió, señor ministro? Muy bien, compañera. Muy bien. Gracias. Felicitaciones, señor ministro, que yo no lo felicité al aire. Gracias, Sole. Muchas gracias. Un placer, gracias, Por Sole, favor, querida. Un placer compartir con ustedes. Gracias por estar del otro lado. Y nos volvemos a ver el próximo sábado. Si Dios quiere, les mandamos un beso enorme y buen fin de semana.